Bienvenidos. Recuerda suscribirte si amas a tu abuela, da like y pon en comentarios quién es la persona que más amas en el mundo para decírselo abiertamente. Mateo, un niño de apenas 7 años, era muy cercano a su abuela Rosa. Desde que podía recordar, su abuela había sido su mejor amiga, su confidente y su protectora. Pasaban largas tardes juntos, dibujando, jugando y escuchando las increíbles historias que Rosa inventaba para él. Su vínculo era tan especial que incluso cuando sus padres no entendían sus preocupaciones, Mateo siempre sabía que su abuela estaría allí para escucharle. Pero todo cambió cuando la salud de Rosa comenzó a deteriorarse. Después de varios meses de visitas al médico y pruebas, la familia recibió la devastadora noticia de que la abuela Rosa tenía una enfermedad grave que requería hospitalización. Mateo, aunque pequeño, entendía que su abuela estaba muy enferma, pero no comprendía por completo lo que eso significaba. Solo sabía que ya no la veía tan a menudo y que la casa estaba mucho más vacía sin su risa. Un día, los padres de Mateo le dijeron que podrían ir a visitar a la abuela en el hospital. Mateo se emocionó mucho con la idea de verla, aunque su madre le explicó que la abuela estaba muy débil y que debía ser muy cuidadoso. Mateo quería llevarle algo especial, así que decidió hacerle un dibujo. Pasó horas trabajando en el dibujo, asegurándose de que fuera perfecto. Dibujó a los dos juntos, sonriendo y sosteniéndose de la mano en el parque donde solían ir a jugar. Quería que su abuela supiera cuánto la amaba y cuánto deseaba que estuviera bien para que pudieran volver a esos momentos felices. Cuando llegó el día de la visita, Mateo llevaba el dibujo cuidadosamente doblado en sus manos. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, el corazón de Mateo latía más rápido de lo habitual. No sabía qué esperar al ver a su abuela en el hospital, pero estaba decidido a darle su dibujo y hacerla sonreír, como ella siempre lo hacía con él. Al entrar en la habitación, Mateo vio a su abuela conectada a varios tubos y máquinas que emitían sonidos que él no entendía. Rosa parecía más pequeña y frágil que nunca, y aunque su sonrisa seguía ahí, sus ojos reflejaban cansancio. Mateo se acercó lentamente a la cama, y con una voz suave le dijo: «Abuela, te hice un dibujo. Es para que lo tengas aquí contigo». Rosa, con lágrimas en los ojos, tomó el dibujo en sus manos temblorosas y lo observó detenidamente. Aunque su fuerza física se estaba desvaneciendo, su amor por Mateo seguía intacto. Mateo se quedó junto a su abuela todo el tiempo que le permitieron. Se sentó al borde de la cama, sosteniendo su mano, y contándole las mismas historias que ella solía contarle a él. Aunque su abuela no tenía la energía para hablar mucho, el simple hecho de tener a su nieto allí le traía una paz inmensa. Finalmente, llegó el momento de despedirse. Mateo no quería irse, pero sabía que su abuela necesitaba descansar. Le dio un beso en la frente y le dijo: «Voy a volver pronto, abuela. Te quiero mucho». Antes de salir de la habitación, miró una última vez a su abuela, quien seguía aferrada al dibujo que le había hecho. Mateo salió de la habitación del hospital con el corazón apretado. Aunque no entendía completamente la gravedad de la situación, sabía que algo había cambiado. Mientras caminaba de la mano de su madre por los largos pasillos, no podía dejar de pensar en el dibujo que había hecho para su abuela. Sentía una mezcla de orgullo y tristeza, esperando que ese pequeño gesto le diera fuerza a Rosa para recuperarse. Durante los días siguientes, Mateo no dejaba de hablar sobre su abuela. Cada mañana preguntaba cuándo podrían volver al hospital para visitarla, ansioso por pasar más tiempo con ella. Sus padres, aunque preocupados por la salud de Rosa, intentaban mantener una actitud positiva frente a Mateo, asegurándole que pronto podrían volver a verla. Pero, en realidad, las visitas eran cada vez más limitadas, ya que la condición de Rosa empeoraba. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, su madre se acercó a él con una expresión seria en el rostro. «Mateo», le dijo suavemente, «no vamos a poder ver a la abuela por un tiempo. Está muy cansada y los doctores creen que necesita descansar mucho». Aunque la noticia fue difícil de entender para él, Mateo asintió en silencio. Sabía que su abuela estaba luchando contra algo muy difícil y, aunque deseaba estar con ella, no quería hacerle más difícil su recuperación. Pasaron varios días sin que Mateo pudiera visitar a su abuela, pero no por ello la olvidaba. Todas las noches, antes de dormir, se arropaba pensando en las historias que ella le contaba, en su risa y en los abrazos que siempre le daban consuelo.
Guardaba en su mesita de noche otro dibujo que había hecho, esta vez de su abuela y él paseando juntos de la mano bajo el cielo estrellado, una escena que había soñado varias veces. Un día, mientras Mateo estaba en la escuela, su padre lo recogió antes de la hora habitual. Mateo sabía que algo no estaba bien. Su padre no dijo mucho en el coche, pero Mateo podía sentir la tristeza que lo envolvía. Al llegar a casa, sus padres lo sentaron en la sala y, con lágrimas en los ojos, su madre le explicó que la abuela Rosa estaba muy enferma y que los doctores no estaban seguros de que pudiera recuperarse. Ella está luchando mucho, Mateo, le dijo su madre, pero a veces las personas se cansan y necesitan descansar. Las palabras de su madre lo hicieron sentir pequeño e indefenso. Mateo no podía imaginar un mundo sin su abuela, sin sus cuentos, sin sus abrazos, sin la forma en que lo hacía sentir especial. No sabía cómo expresar el dolor que estaba sintiendo, pero se aferró a la idea de que, de alguna manera, su abuela podría mejorar. A pesar de lo que le habían dicho, Mateo se fue a su cuarto y dibujó otro dibujo para su abuela, con la esperanza de poder entregárselo pronto. Los días continuaron pasando, y Mateo se mantenía fuerte a su manera, pero la ausencia de las visitas al hospital se hacía cada vez más difícil de soportar. Preguntaba constantemente cuándo podrían volver a verla, si el dibujo que le había hecho la ayudaría a recuperarse. Sus padres, cada vez más angustiados, intentaban explicarle que Rosa estaba en un estado delicado y que las visitas no eran posibles en ese momento. Un día, mientras Mateo estaba en su habitación coloreando otro dibujo para su abuela, su madre entró, con los ojos rojos e hinchados de haber estado llorando. Mateo se dio cuenta al instante de que algo grave había sucedido. Mateo, comenzó su madre, con la voz entrecortada, la abuela está muy cansada y ha decidido descansar para siempre. Mateo no entendió de inmediato lo que eso significaba. Miró a su madre, esperando una explicación más clara. La abuela ha ido al cielo, cariño, continuó su madre, acariciando su cabello. Ya no está con nosotros, pero siempre estará en nuestros corazones, y su amor por ti nunca desaparecerá. El pequeño Mateo, aunque aún no comprendía completamente el concepto de la muerte, supo en ese instante que no volvería a ver a su abuela. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero él se negó a llorar al principio. Miró el dibujo que acababa de hacer y lo sostuvo en sus manos, preguntándose por qué no había tenido la oportunidad de dárselo. Esa noche, después de que sus padres lo arroparan, Mateo se quedó despierto, mirando el techo y pensando en su abuela. Recordó el último día que la había visto, cuando ella había tomado el dibujo que le hizo y lo sostuvo con tanto cariño. Se preguntó si su abuela todavía tenía ese dibujo con ella, y si de alguna manera podría verlo desde el cielo. Finalmente, con lágrimas en los ojos, Mateo se quedó dormido, abrazando su último dibujo para ella. El funeral de Rosa fue pocos días después, y Mateo, a pesar de su corta edad, quiso estar presente. Llevó consigo el dibujo que había hecho, el que nunca pudo darle en persona. Durante la ceremonia, observó cómo sus padres y otros familiares lloraban y se abrazaban. Sentía el peso del dolor a su alrededor, pero todavía no podía aceptar completamente que su abuela ya no estaría para contarle historias o darle uno de sus cálidos abrazos. Cuando llegó el momento de despedirse de su abuela, Mateo se acercó al ataúd con su madre a su lado. Sacó el dibujo que había hecho con tanto amor y lo colocó suavemente sobre ella. «Te quiero, abuela», susurró, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas. «Te hice otro dibujo, para que lo tengas en el cielo». Esa noche, de vuelta en casa, Mateo sintió una mezcla de tristeza y consuelo. Sabía que su abuela ya no estaba físicamente con él, pero también sentía que, de alguna manera, ella todavía estaba cuidándolo, como siempre lo había hecho. Colocó el dibujo que nunca pudo entregarle sobre su mesita de noche, justo al lado del primer dibujo que había hecho para ella. Durante las semanas siguientes, Mateo habló mucho sobre su abuela con sus padres. Les contaba las historias que ella le había contado, y ellos lo escuchaban, conmovidos por la ternura con la que Mateo hablaba de Rosa. Para Mateo, esos recuerdos eran lo único que podía mantenerlo conectado con ella. Aunque sentía un vacío en su corazón, también sabía que su abuela siempre estaría con él, en sus recuerdos y en sus dibujos. Una tarde, mientras estaba solo en su habitación, Mateo decidió hacer un último dibujo. Dibujó a su abuela y a él, juntos,
rodeados por las estrellas, como si estuvieran en el cielo, sonriendo y abrazados como solían hacerlo. Colocó el dibujo en un lugar especial y, con una sonrisa, susurró: «Siempre estarás conmigo, abuela». Durante las semanas siguientes, Mateo encontró en el dibujo un consuelo inesperado. Lo mantenía en su mesita de noche, siempre visible, y cada noche, antes de dormir, lo miraba y recordaba los momentos más felices con su abuela. Aunque el dolor seguía ahí, el dibujo era como un pequeño puente que lo conectaba con ella, permitiéndole sentir que todavía estaba cerca. Sus padres, preocupados por cómo Mateo estaba llevando la pérdida, le hablaron sobre lo importante que era expresar sus sentimientos. Aunque Mateo no era el tipo de niño que lloraba fácilmente, su tristeza era evidente en sus silencios y en la forma en que se aislaba a veces para estar solo con sus pensamientos. Fue entonces cuando su madre le propuso algo: «¿Por qué no le haces más dibujos a la abuela? Puedes seguir contándole lo que haces todos los días, como lo hacías cuando estabas con ella». A Mateo le gustó la idea. Desde ese día, se dedicó a hacer un dibujo nuevo cada semana, contando pequeñas historias a través de las imágenes. En uno de ellos, se dibujaba a sí mismo en la escuela, mostrándole a su abuela lo bien que le iba. En otro, se veía jugando con sus amigos en el parque, y siempre, en cada uno de esos dibujos, su abuela estaba presente de alguna manera, ya sea viéndolo desde el cielo o dándole un abrazo desde lejos. El ritual de los dibujos se convirtió en una forma especial para Mateo de sobrellevar el duelo. A pesar de que su abuela ya no estaba físicamente con él, seguía siendo parte de su vida diaria a través de esas pequeñas obras de arte. Cada dibujo era una conversación no dicha, una manera de expresar lo que sentía y lo que le hubiera gustado contarle si todavía estuviera allí. Un día, mientras Mateo dibujaba en su habitación, su padre entró y se sentó a su lado. «¿Puedo ver lo que estás haciendo?», le preguntó con una sonrisa. Mateo asintió y le mostró el dibujo que estaba trabajando. Era una imagen de él y su abuela, sentados juntos en un banco del parque, mirando el atardecer. Su padre, al ver el dibujo, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. «Es muy bonito, Mateo. Estoy seguro de que a la abuela le encantaría». A partir de ese momento, los dibujos de Mateo comenzaron a atraer la atención de su familia. Sus padres y abuelos empezaron a ver en ellos no solo la expresión de un niño que extrañaba a su abuela, sino una forma profunda de rendir homenaje a la relación especial que habían compartido. Mateo incluso empezó a compartir sus dibujos en las reuniones familiares, y todos lo alentaban a seguir haciéndolo, diciendo que era una manera hermosa de mantener viva la memoria de Rosa. Sin embargo, a pesar de que los dibujos le ayudaban a expresar su tristeza, Mateo seguía sintiendo un vacío en su corazón. Cada vez que miraba la cama vacía de su abuela o pasaba por el parque donde solían caminar juntos, la realidad de su ausencia se hacía más fuerte. Sabía que ningún dibujo, por más bonito que fuera, podría traerla de vuelta. Una tarde, mientras Mateo estaba solo en su habitación, tuvo un sueño. En el sueño, caminaba por un campo lleno de flores, y al final del camino, vio a su abuela esperándolo. Se veía joven y llena de vida, como en las fotos antiguas que su madre guardaba. Rosa le sonreía, con los brazos extendidos, y Mateo corrió hacia ella sin dudarlo. «Te he extrañado mucho, abuela», dijo entre lágrimas. Ella lo abrazó con fuerza y le susurró: «Siempre estaré contigo, Mateo. No importa dónde esté, siempre me tendrás en tu corazón». Cuando Mateo despertó, se sintió diferente. Era como si, de alguna manera, su abuela hubiera encontrado la forma de visitarlo en su sueño y darle el consuelo que tanto necesitaba. Aunque seguía sintiendo tristeza por no poder verla todos los días, ese sueño le dio una paz que no había sentido en semanas. Su abuela, de alguna manera, seguía cuidándolo, y eso le dio fuerzas para continuar. Esa misma tarde, Mateo decidió hacer otro dibujo, pero esta vez sería diferente. Dibujó el sueño que había tenido, con él corriendo hacia su abuela en un campo de flores. Cuando terminó, lo miró con una sonrisa en los labios y supo que ese dibujo era el más especial de todos. Lo colocó en su mesita de noche, junto a los otros dibujos que había hecho, pero este tenía un lugar privilegiado. Para él, era un recordatorio de que su abuela siempre estaría allí, en sus sueños, en sus recuerdos y en su corazón. Con el tiempo, Mateo empezó a hablar más abiertamente sobre su abuela. En la escuela,
Cuando sus amigos le preguntaban por ella, no se sentía triste al responder. Les contaba sobre los dibujos que hacía y sobre cómo su abuela le seguía inspirando. Algunos de sus amigos, curiosos, incluso empezaron a pedirle que les dibujara cosas especiales para ellos, y Mateo se dio cuenta de que su habilidad para dibujar no solo lo conectaba con su abuela, sino también con las personas a su alrededor. Una tarde, Mateo y su familia decidieron hacer algo especial en honor a la abuela Rosa. Juntaron todos los dibujos que Mateo había hecho para ella desde su partida y los enmarcaron, creando una especie de mural en la casa familiar. El mural se colocó en una pared de la sala de estar, donde todos los que entraban podían ver el amor y la conexión que Mateo había compartido con su abuela. Cada vez que alguien visitaba la casa, se detenía frente al mural, admirando los dibujos y el cariño con el que habían sido creados. Algunos lloraban al verlos, recordando a Rosa y la influencia que había tenido en la vida de su familia. Otros sonreían, conmovidos por la capacidad de Mateo para expresar sus sentimientos a través del arte. Con el paso del tiempo, Mateo siguió dibujando, pero no solo para su abuela. Descubrió que a través de sus dibujos podía expresar muchas cosas: su amor por su familia, sus sueños, sus miedos y sus alegrías. Y aunque seguía extrañando a su abuela, esos dibujos se convirtieron en su manera de mantenerse conectado con ella y con el mundo. Una tarde, mientras Mateo estaba dibujando en el parque, uno de sus amigos se le acercó y le preguntó: ¿Sigues dibujando para tu abuela? Mateo sonrió y asintió. Sí, respondió, aunque ahora también dibujo para mí. Me ayuda a sentirme mejor. El amigo, intrigado, le pidió que le enseñara a dibujar. Mateo, siempre generoso, le dio algunos consejos y juntos pasaron la tarde creando sus propias pequeñas obras de arte. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que el legado de su abuela no solo vivía en sus recuerdos, sino también en todo lo que había aprendido de ella: el amor, la paciencia, y la capacidad de encontrar belleza en las pequeñas cosas. Con el tiempo, los dibujos de Mateo se convirtieron en una parte importante de su vida diaria. Aunque había comenzado dibujando para su abuela, ahora lo hacía para expresar sus emociones, para reconectarse con los recuerdos, y también para inspirar a los demás. Cada dibujo era un reflejo de su amor por Rosa y una manera de mantener vivo el vínculo especial que los unía, incluso después de su partida. Una tarde, mientras Mateo dibujaba en su habitación, su madre entró con una sonrisa en el rostro. «Mateo, ¿te gustaría acompañarme al hospital?», le preguntó suavemente. Mateo, un poco confundido, dejó de dibujar y miró a su madre. «¿Por qué vamos al hospital?», preguntó, pensando que algo había pasado. Su madre le explicó que había decidido donar algunos de los dibujos de Mateo al hospital donde su abuela había pasado sus últimos días. «Creo que a otros pacientes, como la abuela, les gustaría ver tus dibujos. Puede que les dé esperanza y alegría, como lo hicieron con ella». Mateo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la propuesta. Sabía lo mucho que a su abuela le habían gustado sus dibujos, y la idea de que otros pudieran sentir lo mismo le hizo sonreír. Al llegar al hospital, Mateo y su madre hablaron con el personal. El personal médico, conmovido por la historia de Mateo y su abuela, les dio la bienvenida con los brazos abiertos. Decidieron crear una pequeña galería de arte en el pasillo principal del hospital, donde los pacientes y sus familias pudieran ver los dibujos y encontrar un momento de paz en medio de su dolor. Mateo, aunque un poco nervioso al principio, se sintió muy orgulloso al ver sus dibujos colgados en las paredes del hospital. Sabía que su abuela estaría feliz de ver cómo sus obras ahora ayudaban a otras personas, al igual que la habían ayudado a ella. Mientras caminaba por el pasillo, observó a algunos pacientes detenerse para mirar los dibujos, y aunque no lo decían en voz alta, podía ver en sus rostros que estaban agradecidos por ese pequeño respiro de alegría. Un día, mientras Mateo y su madre estaban de visita en el hospital, una mujer mayor se acercó a ellos. «¿Eres el niño que hizo esos dibujos?», le preguntó con una sonrisa cálida. Mateo asintió tímidamente. La mujer lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: «Mi esposo está muy enfermo, pero cada vez que pasamos por este pasillo, se detiene a mirar tus dibujos. Dice que le recuerdan a los buenos momentos que pasó con sus nietos. Gracias por compartir algo tan bonito con nosotros». Mateo se emocionó al escuchar esas palabras.
No había imaginado que sus dibujos pudieran tener un impacto tan profundo en otras personas, pero ahora entendía que el arte podía ser una forma de sanar, de ofrecer consuelo y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Con el tiempo, la pequeña galería de Mateo en el hospital se hizo muy popular. Otros pacientes, sus familias e incluso el personal del hospital comenzaron a hablar sobre los dibujos. Se referían a ellos como los dibujos que sanan porque, aunque no podían curar físicamente, traían consuelo a quienes los miraban. Mateo, a pesar de su corta edad, se sintió profundamente conmovido por el impacto que sus dibujos estaban teniendo en la vida de los demás. Un día, mientras estaba en casa, Mateo recibió una carta del hospital. Era una nota de agradecimiento de varios pacientes que habían pasado tiempo en los pasillos, observando sus dibujos. Cada uno de ellos había escrito unas palabras sobre lo que significaban para ellos, y muchos mencionaron cómo esos pequeños gestos de arte les habían dado fuerza y esperanza en momentos difíciles. Mateo, conmovido por la carta, la guardó cuidadosamente en su escritorio, justo al lado de los dibujos que seguía haciendo. Sabía que su abuela estaría orgullosa de él, no solo por lo que había hecho por ella, sino por lo que estaba haciendo por otros. Sentía que, de alguna manera, ella lo estaba guiando en este camino de compartir amor y bondad con el mundo. Pasaron los meses, y aunque Mateo seguía extrañando a su abuela, se dio cuenta de que nunca la había perdido realmente. Su abuela vivía en sus recuerdos, en sus dibujos, y en cada sonrisa que sus obras provocaban en los rostros de los pacientes. Cada vez que dibujaba, sentía que ella estaba a su lado, animándolo a seguir adelante, a no rendirse, y a seguir compartiendo su amor por el arte con los demás. Un día, mientras Mateo dibujaba en el parque, un hombre mayor se le acercó y le pidió ver lo que estaba haciendo. Mateo, siempre dispuesto a compartir, le mostró su dibujo. «Es muy bonito», dijo el hombre, sonriendo. «¿Sabes? Yo también solía dibujar cuando era joven, pero hace años que no lo hago». Mateo, curioso, le preguntó por qué había dejado de dibujar. «La vida se interpuso», respondió el hombre con un suspiro. «Pero al ver lo que haces, me has inspirado a intentarlo de nuevo». Mateo, emocionado por la idea de que su dibujo pudiera inspirar a alguien más, le entregó al hombre una de sus hojas de papel y un lápiz. «¿Por qué no empezamos ahora?», le dijo. Juntos, pasaron la tarde dibujando, y aunque el hombre mayor no había dibujado en mucho tiempo, Mateo le recordó que el arte no tenía que ser perfecto. «Lo importante», dijo Mateo, «es que venga del corazón, como me enseñó mi abuela». Aquella tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Mateo se sintió más conectado que nunca con el legado de su abuela. Aunque ella ya no estaba físicamente a su lado, su amor y sus enseñanzas seguían presentes en cada trazo, en cada dibujo, y en cada persona que conocía a través del arte. A medida que Mateo crecía, siguió dibujando, no solo para sí mismo, sino para los demás. Cada dibujo era una forma de expresar lo que sentía, de compartir el amor que había aprendido de su abuela y de ayudar a quienes lo necesitaban. Sabía que, aunque la vida podía ser difícil a veces, siempre habría una manera de encontrar belleza y esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras organizaba sus dibujos, Mateo se dio cuenta de que había creado cientos de ellos a lo largo de los años. Cada uno contaba una historia, cada uno era un pequeño homenaje a su abuela y a la vida que había compartido con ella. Decidió que era el momento de hacer algo especial con ellos, algo que no solo honrara su memoria, sino que también ayudara a más personas. Mateo decidió que quería hacer algo significativo con los cientos de dibujos que había creado a lo largo de los años. Sabía que cada uno de ellos tenía un valor emocional, no solo para él, sino para todos aquellos que habían sido tocados por su arte. Con el apoyo de sus padres, Mateo organizó una exposición especial en el hospital donde su abuela había pasado sus últimos días. Quería que sus dibujos fueran un legado de amor y esperanza, algo que otras familias pudieran ver y sentir el consuelo que él había encontrado en su relación con Rosa. El día de la exposición, el hospital estaba lleno de personas que habían conocido la historia de Mateo y su abuela. Pacientes, médicos, enfermeras y familiares de los enfermos se reunieron para ver los dibujos que habían dado tanto consuelo en momentos de dolor. Cada dibujo colgado en las paredes contaba una historia, una conversación no dicha entre Mateo y su abuela. Y aunque Mateo era consciente de la tristeza que rodeaba la pérdida de Rosa,
También sabía que había algo hermoso en cómo esos dibujos seguían tocando la vida de las personas. Mateo caminaba por la exposición con una mezcla de nostalgia y orgullo. Mientras observaba cómo las personas se detenían a admirar los dibujos, escuchaba sus susurros, sus suspiros y, en algunos casos, sus lágrimas. Se dio cuenta de que su abuela, aunque no estuviera físicamente presente, había dejado una huella imborrable en el corazón de cada persona que veía esas obras. Al final del día, Mateo se detuvo frente a un dibujo muy especial, el que había hecho tras aquel sueño donde su abuela le sonreía desde un campo de flores. Ese dibujo siempre había tenido un significado profundo para él, porque representaba el momento en que había comprendido que su abuela nunca lo había dejado realmente. Estaba en sus recuerdos, en sus sueños y, sobre todo, en el amor que había compartido con él. Un anciano, que también había estado presente en la exposición, se acercó a Mateo mientras miraba ese dibujo. «Es hermoso lo que has hecho aquí», le dijo el hombre, con la voz suave. «Tu abuela estaría muy orgullosa de ti». Mateo, conmovido por sus palabras, le sonrió. «Espero que sí», respondió. «Todo lo que hago es para recordarla y para que su amor siga vivo en todos nosotros». El anciano le dio una palmadita en el hombro antes de alejarse, dejándolo solo por un momento frente a su obra más especial. Mateo sabía que su viaje como artista y como nieto no terminaba allí. Sabía que seguiría dibujando, no solo para recordar a su abuela, sino para ayudar a otros a encontrar consuelo, amor y esperanza a través del arte. Con el tiempo, Mateo creció y se convirtió en un joven adulto. Sus dibujos, que habían comenzado como una forma de expresar su tristeza por la pérdida de su abuela, se convirtieron en una herramienta poderosa para conectar con los demás. Abrió un pequeño taller de arte donde enseñaba a niños y adultos a encontrar en el dibujo una manera de lidiar con sus emociones, tal como él lo había hecho años atrás. En cada clase que impartía, Mateo compartía la historia de su abuela Rosa. Les contaba a sus alumnos cómo había aprendido que el arte no solo era una forma de crear belleza, sino también una forma de sanar. Les decía que cada dibujo que hacían era una conversación, una forma de hablar sobre lo que sentían, incluso cuando no podían encontrar las palabras. Un día, mientras Mateo organizaba los dibujos antiguos que había guardado a lo largo de los años, encontró el primer dibujo que había hecho para su abuela, el que nunca pudo entregarle. Era el dibujo de ellos dos caminando de la mano en el parque, sonriendo juntos. Mateo lo sostuvo en sus manos por un largo rato, con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud por todo lo que su abuela le había dado y por la manera en que su amor había moldeado su vida. Sabía que nunca podría devolverle a su abuela todo lo que ella le había enseñado, pero al compartir esa bondad y amor con los demás, sentía que estaba honrando su legado. Guardó el dibujo en un lugar especial, sabiendo que, aunque había hecho cientos de dibujos después de ese en particular siempre sería el más importante. Con el paso de los años, Mateo siguió compartiendo su arte con el mundo. Abrió más talleres, organizó exposiciones y continuó utilizando el poder del dibujo para traer consuelo a quienes lo necesitaban. Cada vez que alguien le preguntaba por qué había comenzado a dibujar, siempre respondía con la misma historia: «Mi abuela me enseñó lo que es el amor, y ahora lo comparto con el mundo». Esa tarde, Mateo miró el mural en su taller, donde había colgado sus dibujos más especiales, incluyendo aquel que hizo después de su sueño con su abuela. Sabía que su abuela, de alguna manera, siempre estaría allí con él, observando y sonriendo, orgullosa de la persona en la que se había convertido. Despedida, si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte para más relatos llenos de amor y esperanza. Déjanos en los comentarios quién es esa persona especial a la que amas con todo tu corazón. Nos vemos en el próximo vídeo.